Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Marvel Infinity capítulo final. De hecho, Jack supo que alguien lo estaba guiando hacia Eternity tan pronto como el Necrosword le envió el mensaje. Y estaba claro quién era esa persona. Era Eternity en persona. Aunque todavía estaba de luna de miel, Jack estaba interesado en conocer a esa entidad. Así que allí estaba, haciendo un viaje especial para ver por qué la eternidad lo había traído allí. La eternidad permaneció tan silenciosa como siempre, y Jack incluso empezó a sospechar que podría estar mudo. Justo cuando estaba a punto de continuar haciendo preguntas, un idioma desconocido resonó en la mente de Jack. No lo sabía porque nunca había escuchado ese idioma antes, pero entendió lo que la eternidad quería decir. Miró a la eternidad porque sabía que era él quien hablaba. ¿Quieres que te ayude? Jack frunció el ceño ligeramente, inseguro mientras miraba a Eternity. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Quieres que te ayude? Eternity hizo un pequeño gesto para confirmarlo. Jack estaba confundido y se rascó la cabeza. ¿Por qué venís a mí? ¿Hay algo que ni siquiera vosotros, como entidades cósmicas, podáis hacer? Tan pronto como terminó de hablar, la voz de Eternity resonó en su mente una vez más. ¿No puedes interferir con el flujo del tiempo? ¿Estás bromeando? Jack se sorprendió por un momento, pero rápidamente lo entendió y dijo: No querrás decir que quieres que limpie la línea temporal sagrada, ¿verdad? ¿La guerra multiversal? Sí. La eternidad le envió nuevamente un mensaje a su cabeza. Jack se quedó en silencio por un momento mientras pensaba en algo con la mano en la barbilla. Por otro lado, Wanda no hizo nada. No sabía de qué estaba hablando Jack ni que Eternity le estaba hablando. Pero cuando escuchó sobre la guerra multiversal, llamó la atención. Aunque Wanda estaba preocupada, se quedó callada y solo observó. Me niego. Después de pensarlo durante 2 minutos, Jack dio su respuesta. Hermano, no puedes venir a buscarme cuando algo sucede. No soy tu sirviente. Fue lo mismo con el Ultron del infinito, y ahora es lo mismo con la guerra multiversal. Necesito mi propio tiempo personal, ¿sabes? Y además, tú eres la eternidad, la manifestación física del mismísimo multiverso. ¿Ahora vienes a decirme que necesitas mi ayuda para evitar que se produzca una guerra en tu dominio? ¿Crees que me creeré tu débil explicación? ¿Quién sabe qué tipo de problemas me aguardan detrás de todo esto? No quiero involucrarme en este asunto. Yo tampoco puedo hacerlo. Fue un placer verte. Adiós. Después de que Jack terminó de hablar, estaba a punto de irse con Wanda. Sintió que venir aquí hoy podría haber sido un pequeño error. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, Eternity pronunció una frase más. Esa frase hizo que los pasos de Jack se detuvieran por un momento, pero rápidamente fingió que nada había pasado y continuó su camino. Hasta que atravesaron el portal para regresar, Eternity no dijo una palabra más. Y mientras se iban, dejando solo a la eternidad atrás, finalmente se levantó lentamente del suelo, se dio la vuelta y un arco circular apareció detrás de él, aparentemente de la nada. Detrás del arco había una vasta extensión de estrellas cósmicas, pero en ese momento parecía algo abarrotada. Había muchos seres extraños y aterradores en el cielo, y casi todos ellos eran dioses tan poderosos como Odín. Sin embargo, en ese momento estaban tranquilos y en orden, y nadie hablaba. En medio de la multitud, se despejó un área grande y algunas personas famosas estaban hablando de algo. La más llamativa de ellas era una figura gigantesca, dorada por todos lados, con 3 caras separadas de su cuerpo. Este no era otro que el Tribunal Viviente, una entidad famosa en el universo Marvel. En el momento en que apareció el arco, todos dejaron de hablar y sus miradas se centraron en Eternity detrás de la puerta. Salió del arco y apareció en el centro al momento siguiente. Déjame adivinar, fallaste, ¿verdad? La persona que estaba hablando estaba envuelta en una gran túnica que la hacía lucir perfecta, pero cuando se quitó la capucha, se reveló una calavera.
Esta persona era otra entidad cósmica, la muerte, que tuvo un breve encuentro con Jack. Eternity ni siquiera quiso molestarse con ella, simplemente miró al tribunal viviente y compartió el resultado de su conversación. El tribunal viviente escuchó en silencio y el rostro que simboliza la justicia habló. Él estará de acuerdo. Con solo esa frase no había nada más que decir. Pero las 5 entidades cósmicas, incluida la eternidad, no lo refutaron. Ni siquiera hubo un atisbo de duda. Tierra, Nueva Asgard, ¿qué dijo hace un momento? Wanda miró al hombre que estaba a su lado con curiosidad en sus ojos. Aunque había aprendido algo de información de las palabras de Jack, todavía tenía curiosidad por lo que Eternity había dicho. Nada. Jack pensó qué decir, pero al final no dijo nada. La verdad era que lo que la eternidad le había dicho era bastante importante. Él sabía de la guerra multiversal y había oído hablar de ella antes. Incluso ayudó a iniciarla. Sylvie se quedó en una ciudadela al final de los tiempos y Jack planeó visitarla allí después de un tiempo. Pero ese no es el punto. Eternity mencionó el caos en el multiverso que él y Sylvie causaron, pero ese no era el problema que quería que Jack solucionara. Antes de exponer su propósito, Eternity explicó brevemente las divisiones entre los universos. La siguiente información es una combinación de investigación y mi propia interpretación. Si has leído los cómics de Marvel, no los tomes demasiado en serio. Simplemente disfruta la historia. En primer lugar, el universo de Jack, que se llama Tierra, 1999, se llama universo singular porque solo tiene una línea de tiempo. Innumerables universos singulares se combinan para crear un universo multiversal. Se le conoce como la línea de tiempo sagrada. Cuando Sylvie mató a Kang, la sagrada línea de tiempo, que estaba bajo el control de Kang, se dividió. Esto llevó a que varios Kangs intentaran tomar el control del universo multiversal. Entonces estalló la guerra del multiverso. Al principio, Jack pensó que Eternity le había pedido ayuda para poner fin a esta guerra y hacer que el universo multiversal volviera a ser pacífico. Pero era demasiado ingenuo. La eternidad no tenía ningún interés en la guerra dentro del universo multiversal. Lo que mencionó fue una guerra cósmica masiva que está sucediendo entre los universos megaverso. Los universos megaverso están formados por innumerables universos multiversales, y numerosos universos megaverso juntos forman el omniverso definitivo. En cuanto a lo que hay más allá del universo omnipotente, Eternity no lo dijo porque él mismo no lo sabía. Para averiguarlo, habría que preguntarle al legendario Toara, el que está por encima de todo. La situación es a la vez simple y complicada. Por alguna razón desconocida, los universos del megaverso de repente comenzaron a luchar entre sí. La eternidad, junto con otras entidades cósmicas, incluido el tribunal viviente, no pudieron entender qué salió mal. Es como si los peces que una vez estaban guardados en un estanque de repente un día saltaran y comenzaran a pelear con los peces del océano. Ni siquiera el poderoso tribunal viviente pudo saber exactamente qué sucedió. Pero incluso con todo ese caos, Eternity y el tribunal viviente no habrían recurrido a Jack en busca de ayuda. La verdadera razón por la que decidieron acercarse a él fue la apariencia de una persona. Por favor, avíseme. Jack sintió que ya era bastante poderoso. Originalmente, como ser de nivel multiverso, había superado esa limitación después de absorber a Doomsday. Incluso saltó el megaverso y ascendió con éxito al nivel del omniverso. Ahora, con solo pensarlo, podría destruir todo el universo multiversal y reiniciar la línea de tiempo. Solo era cuestión de si quería o no. Pero aún así, no quería involucrarse en ese lío. Incluso Toara, que era lo más alto de lo alto, había aparecido. Claramente, todo el universo Marvel estaba involucrado en esta guerra y el peligro era evidente. Jack podría haber estado interesado en ir si fuera en el pasado, pero ahora que Toa ya intervino y él ya está casado, no le importa si el universo Marvel cae en el caos o no. Ya no lo necesitaban. Jack no dijo nada y simplemente se fue, a pesar de que Eternity mencionó repetidamente que Toa fue quien les pidió que vinieran. El omniverso era tan grande que si él no estuviera allí explotaría. Luego de transcurridos algunos días desde la situación de Eternity, Jack y Wanda abandonaron ese universo. Hay que decir que la luna de miel entre universos fue bastante agradable y pudieron ver muchas cosas interesantes. Por ejemplo, Thor a menudo discutía y recordaba con Sun Mjolnir, lo que provocó que Stormbreaker quisiera atacarlo unas cuantas veces.
supo bien, Hane y Thor volvieron a separarse porque ella sintió que a Thor solo le importaban su Stormbreaker y su Mjolnir ahora, a pesar de que no habían vuelto a estar juntos durante una semana. Había muchas cosas interesantes, pero Jack y Wanda no querían perder el tiempo en un solo lugar. Después de unos días de planificación, emprendieron nuevamente su viaje. Cuando uno viaja, debe ir a todas partes y verlo todo. Hay muchas cosas diferentes para ver y hacer en el multiverso. Jack y Wanda deambularon por todo el multiverso sin un plan, y encontraron muchos mundos interesantes en el camino. Había universos apocalípticos, universos zombies, universos sin humanos y algunos sin vida alguna. Por ejemplo, una vez visitaron un universo sin planetas, solo un universo vacío con Thanos usando el guantelete del infinito y flotando solo en el espacio. También había un universo donde no había humanos, solo diferentes tipos de animales como Spider-Man, Captain America, Hulk Bunny, Iron Mouse y THRR. Todo tipo de cosas extrañas y raras satisficieron su curiosidad, y la pareja se lo pasó genial. Jack incluso le presentó a Wanda a sus viejos amigos, los Vigilantes, los Illuminati y el Doctor Strange. El día que terminó su viaje de luna de miel, finalmente regresaron a casa. Y ahora, han pasado casi 2 meses desde que se fueron. La casa estaba cubierta de polvo por haber estado vacía durante tanto tiempo. En cuanto abrieron la puerta, el polvo llenó el aire. Lo limpiaré. Wanda se ofreció voluntariamente a encargarse de la tarea de limpieza, usando su magia, por supuesto. Al principio, Jack quiso ayudar, pero rápidamente vio que tanto el teléfono de la casa como el suyo propio habían perdido cientos de llamadas de la misma persona. Pimienta. Al ver esto, Jack recordó de repente que tenía un sobrino nieto que sufría en Afganistán. Wanda, voy a salir un rato. No me esperes para cenar. Bueno. Después de decir eso, Jack se dio la vuelta y apareció instantáneamente en un valle desconocido en Afganistán. Aunque ya era medianoche, todavía había mucha gente moviéndose por el valle. Había patrullas y las zonas ocultas estaban llenas de cámaras y agentes encubiertos. Era casi imposible para una persona normal escapar de allí. Jack estaba perdido en sus pensamientos mientras estaba en la cima de la montaña y miraba hacia el valle. Borrar. Con un leve sonido eléctrico, una figura que vestía un traje de sigilo fantasma apareció de la invisibilidad detrás de Jack y se arrodilló sobre una rodilla. ¿Cuál es la situación? Jack ni siquiera miró al agente fantasma, su mirada permaneció fija hacia abajo. En este momento todo está normal. Tony Stark está a punto de completar su armadura, pero según nuestro análisis, esa armadura bárbara no es suficiente para ayudarlo a escapar de aquí. ¿Necesita nuestra ayuda? No, no es necesario. Jack meneó la cabeza. Que todos se retiren. Sí. El agente no preguntó por qué y siguió inmediatamente la orden de Jack. Jack ciertamente no ignoraría la vida y la muerte de Tony, pero no podía traerlo de regreso a casa directamente. Entonces tuvo que enviar un pequeño equipo de agentes fantasmas para vigilar en secreto a Tony, siempre y cuando no muriera, estaría bien. En cuanto al resto, no le tocaba tratar con ellos. De repente, Jack levantó una ceja y miró hacia el oscuro cielo nocturno no muy lejano. Alguien se acercaba. Y reconoció a la persona. Deberían irse todos rápidamente. No sería bueno que luego haya un malentendido. Su Majestad, todos nos hemos retirado. Al oír esto, Jack giró la cabeza y miró. El equipo de agentes fantasma que había enviado ya se había formado y estaban arrodillados frente a él en fila. Jack suspiró impotente. Aunque no era fanático de este tipo de reverencias y adoraciones, sus subordinados simplemente no lo escuchaban y él no podía hacer nada al respecto. Agitando su mano para enviarlos de regreso a la galaxia arquiliana, Jack encontró un buen lugar cerca y se sentó, emocionado por ver qué sucedería a continuación. En el negro cielo nocturno, un avión de transporte triangular desactivó su modo sigiloso y apareció silenciosamente en el cielo sobre el valle, a menos de 50 metros de altura. Sin embargo, las personas que estaban abajo no tenían ni idea de que había un objeto volador desconocido sobre sus cabezas. El avión estaba completamente oscuro por todos lados, sin una sola luz, flotando allí sin hacer ningún ruido. Como un barco fantasma. Esta escena sorprendió un poco a Jack. No esperaba que este tipo tuviera éxito. Tararear.
Una extraña onda emanó del centro de la aeronave, que Jack pudo sentir, pero los demás que estaban abajo pensaron que era solo una ráfaga de viento. Pero después de esto, las luces del valle, que todavía eran algo útiles, se apagaron rápidamente, y los generadores que se estaban preparando para usar para generar energía ardieron en humo negro, destruyéndolos por completo. Esta escena asustó a los patrulleros, que pensaron que habían llegado los americanos. Gritaban y vociferaban con sus armas, pero nadie les entendía. Ahora, todo el valle estaba completamente oscuro, la luna en el cielo estaba bloqueada por nubes oscuras y no podían ver sus propios dedos. Gritar y vociferar era probablemente lo único que podía hacerlos sentir seguros. En ese momento, el avión se puso en movimiento nuevamente. La puerta de carga en la parte inferior del avión se abrió lentamente y una figura algo corpulenta saltó de la puerta. A esta altura, incluso si hubiera una cama con colchón de aire debajo, sería fácil lesionarse. Pero de alguna manera, justo cuando estaba a punto de estrellarse contra el suelo, su cuerpo disminuyó su velocidad y flotó hacia el suelo como una hoja que cae. Su llegada no llamó la atención de nadie. Luego, una tras otra, figuras similares fueron surgiendo desde el fondo del avión, hasta un total de 11 al final. Y las otras 10 personas siguieron claramente el ejemplo del primero. Después de un momento de silencio, hizo un gesto con la mano para indicar a todos que se dispersaran y se prepararan para la batalla. Un equipo misterioso llegó de repente, pero los terroristas en el valle ni siquiera notaron a las 11 personas adicionales debido al repentino corte de energía. Los 11 individuos se dividieron en 6 equipos, 2 personas por equipo, y la primera persona que saltó formó su propio equipo. El líder tenía un objetivo claro en mente y se dirigió directamente a la cueva donde Tony estaba cautivo, mientras los demás comenzaron a perseguir a los terroristas en pánico. Se movían como fantasmas en la oscuridad, en silencio y con precisión, acercándose a los aterrorizados terroristas por detrás y acabando rápidamente con sus vidas. Sus movimientos eran rápidos y claros, algo que los humanos no podían hacer. Parecían un grupo de robots diseñados para hacer las mismas cosas una y otra vez. Pronto, todos los enemigos alrededor de las cuevas fueron asesinados, y el equipo se reagrupó para prepararse para ingresar a la cueva. Mientras tanto, los terroristas que descansaban dentro de la cueva también sintieron que algo andaba mal. Cogieron sus armas y trataron de salir corriendo, pero en la oscura cueva no veían el camino. Cayeron y chocaron entre sí como un montón de moscas muertas. En lo profundo de la cueva, el caos exterior despertó a los 2 desafortunados prisioneros. Tony fue el primero en despertarse, y antes de poder recuperar el sentido por completo, un fuerte olor a aparatos electrónicos quemados le abrió la mente de golpe. No. Algo no está bien. Tony podía oler claramente las piezas eléctricas quemadas, pero por alguna razón el olor era muy fuerte. Miró la cámara de vigilancia de la esquina y se sorprendió al ver que la luz, que había estado encendida todo el tiempo, había desaparecido. Intentó encender la luz de su puesto de trabajo, pero no funcionaba. También percibía el olor a quemado que emanaba de la luz. Al darse cuenta de la situación, Tony no pudo evitar reírse. Volvió a la cama individual y se acostó con la cabeza sobre las manos y las piernas cruzadas. Tony, ¿qué pasa ahí fuera? ¿Por qué no enciendes las luces? En ese momento, Ethan también se despertó y escuchó el ruido afuera, sintiéndose desconcertado. No te preocupes, Ethan. Estamos a punto de ser rescatados. Tony habló en un tono alegre e incluso comenzó a tararear su canción de rock favorita. Ethan no podía decir si Tony todavía estaba medio dormido o qué, ya que había empezado a decir tonterías. El ruido del exterior lo ponía incómodo. Se levantó y caminó hacia la puerta, apoyándose en la rendija para mirar hacia afuera. Desafortunadamente, no podía ver nada excepto oscuridad total. Justo cuando se giró para preguntarle a Tony qué estaba pasando, el ruido del exterior desapareció de repente como si nunca hubiera sucedido. Desapareció instantáneamente, dejando la cueva tan silenciosa que solo se podía escuchar el sonido del metal cayendo. Ethan se confundió aún más, pero antes de poder entender lo que estaba pasando, escuchó pasos suaves que se acercaban frente a él. Los pasos llegaron rápidamente a su celda de la prisión. Al ver esto, Ethan corrió inmediatamente a un escondite, y al momento siguiente, estallido. La puerta se abrió con fuerza y la cadena de hierro se rompió en varios pedazos como si fuera papel.
Entonces un rayo de luz iluminó la pequeña cueva. Ethan se asomó con cautela y vio a una persona alta parada en la puerta con luz saliendo de sus hombros. Él huyó rápidamente y se escondió en un rincón, pero vio a Tony bajarse de la cama y caminar hacia la persona. Es cierto. Tony miró a la persona con insatisfacción, apretando los dientes. Me dejaste en este maldito lugar durante casi 2 meses. Justo cuando estaba a punto de escapar, apareciste. ¿Quieres que te dé un premio para agradecerte por rescatarme? No me grites. Una voz profunda se escuchó a través de la máscara. La persona observó a Tony de reojo y habló con un dejo de arrepentimiento. Qué pena. Parecía que vivías bastante a gusto aquí. Al oír esto, Ethan asintió en silencio. Había visto a Tony cambiar por sí mismo. Tony sabía sacar el máximo partido a su situación, a pesar de estar preso. Tenía la mejor comida y ropa y se sentía a gusto allí. Como no podía salir de allí, Tony no había perdido peso sino que había ganado un poco en los últimos 2 meses. Nadie podría creer que esta persona estuvo encarcelada durante casi 2 meses. Ese es el trato que recibió Tony Stark. Si fuera una persona común y corriente, esos soldados americanos que dieron su vida serían un ejemplo. ¿Por qué no lideras tú la próxima vez? Hay algunos terroristas aquí a quienes les encantaría tu estilo. Cuando se trata de sarcasmo, Tony Stark nunca se queda sin sarcasmo. La otra persona claramente lo sabía y no respondió. En cambio, miró hacia la cueva detrás de Tony. Doctor Ethan, hemos venido a rescatarlo. Date prisa y sal. La fuerza principal del enemigo llegará en 10 minutos. Al escuchar esto, Ethan asomó la cabeza con cautela, observando a la persona con precaución. ¿Tú, estás aquí para salvarme? Sí, sobre todo para salvarte. Tony se frustró inmediatamente porque todavía no había superado el hecho de que ambos se conocían. Oye, espera un momento. ¿Se conocen? Miró a la persona con incredulidad. ¿Estás diciendo que el anciano no te pidió que me salvaras en absoluto? ¿Ni siquiera soy importante? Date prisa y vete si no quieres quedarte aquí. La otra persona no tenía intención de responderle y se dio la vuelta para irse. El ojo de Tony tembló y casi se mordió los dientes de rabia. Se giró bruscamente y miró a Ethan. Entonces nunca me dijiste sobre esto. Bueno, no preguntaste, y estando encerrado aquí, ¿hay alguna diferencia si te lo digo o no? La mirada intensa de Tony hizo que Ethan pareciera un poco avergonzado. Forzó una sonrisa y pasó por la puerta, alcanzando rápidamente la luz que había frente a él. Tony dejó escapar un suspiro triste, no dijo nada y siguió lo mismo. Los 3 salieron de la cueva uno tras otro. La cueva estaba llena de cadáveres, pero Tony no mostró miedo. Por otra parte, se sintió feliz, especialmente cuando vio al hombre con barba y al calvo, que lo habían torturado en el agua, ahora muertos. Tony todavía estaba enojado con ellos y no pudo evitar patearlos unas cuantas veces. Pronto, los 3 llegaron al exterior de la cueva, donde había aterrizado el avión. Cuando las puertas se abrieron, unas luces brillaron en el valle oscuro, dando una chispa de esperanza. Los miembros del equipo ya se habían reunido afuera y estaban listos para partir. El líder salió y saludó con la mano. La bodega de carga del avión se abrió y un rayo de luz descendió. Uno por uno, los miembros del equipo entraron en el haz de luz y se sintieron atraídos nuevamente hacia el interior del avión. ¿Estás planeando irte a aquel lugar? Tony vio que el líder también tenía la intención de irse y protestó de inmediato. Sin embargo, el jefe lo ignoró y en su lugar levantó la mano y señaló hacia atrás. Tony fue en dirección a la mano y vio un disco del tamaño de una pelota de fútbol pegado a la pared lisa de la cueva con una cuenta regresiva de menos de 1 minuto. Maldita sea. El rostro de Tony cambió drásticamente y agarró a Ethan, que parecía confundido, y corrió hacia el avión sin dudarlo. Pasaron suavemente a través del haz de luz y entraron en el avión. El líder se encontraba muy cerca. Una vez que todos estuvieron a bordo, se apagaron las luces y el avión despegó rápidamente, abandonando el lugar. Jack, que presenció todo con un rostro inexpresivo, también regresó a casa segundos después de que el avión partiera. Y menos de 10 segundos después de que se fue, una luz blanca brillante brilló en el valle. Cuando la luz se disipó, lo único que quedó fue un agujero de 1 kilómetro de ancho. Esa noche, Wanda cocinó personalmente la cena. Era la primera vez que cocinaba después de su matrimonio.
En la mesa del comedor, Jack disfrutó con entusiasmo la deliciosa comida. Para ser honesto, aunque las habilidades culinarias de Wanda no eran tan buenas como las de él, estaba al mismo nivel que un chef de 3 estrellas. La cena fue sencilla. Espaguetis con carne Wagyu A5 perfectamente asada, crujiente por fuera y suave por dentro. Y por supuesto, no podían olvidarse del legendario vino Lafite Rothschild de 1982. Jack comió lentamente y disfrutó cada bocado. No tenía idea de que Wanda lo miraba con amor y un poco de nostalgia. Finalmente, Jack bebió una copa grande de vino tinto, dejó escapar un suspiro de satisfacción y se reclinó en su silla, diciendo con un suspiro: tus habilidades culinarias están mejorando cada vez más, Wanda. Si sigues así, es posible que me ganes pronto. Wanda sonrió feliz, luego de repente, sus ojos parpadearon traviesamente mientras bromeaba. Entonces, de ahora en adelante solo comerás la comida que yo cocine. ¿Qué te parece? Jack se sorprendió cuando la miró. Su mente iba rápido porque sabía que había más en lo que ella decía. Con cautela, Jack asintió inmediatamente sin dudarlo. Por supuesto. En este mundo, solo comeré la comida que tú cocines. Wanda levantó una ceja con una sonrisa misteriosa en su rostro. Sí, en este mundo, después de decir eso, comenzó a limpiar la mesa del comedor. Justo cuando Jack estaba a punto de ofrecer ayuda, de repente sonó el teléfono en la sala de estar y tuvo que acercarse y contestar. Residencia Wayne, ¿puedo preguntar quién llama? Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono antes de que se escuchara una voz. Soy yo, Tony Stark. Aunque el tono era educado, había un dejo de irritación en su voz. Probablemente se debía a que culpaba a Jack por no haberlo rescatado antes. Oh, Tony, has vuelto. Jack fingió estar sorprendido. Juro que iba a rescatarte, pero regresaste antes de que tuviera la oportunidad. Entonces, ¿es mi culpa por regresar demasiado temprano? Tony se quejó en su mente, ajustando rápidamente su actitud frustrada. Habló en voz baja. Hay alguien, quiere conocerte. ¿Podrías venir? Por supuesto que no hay problema. Jack aceptó de inmediato y Tony suspiró aliviado. Después de dejar una dirección, colgó rápidamente. Después de colgar el teléfono, Jack pensó por un momento y le dijo a Wanda, que todavía estaba lavando platos en la cocina: tengo algo que hacer y estaré fuera por un tiempo. Volveré pronto. La respuesta de Wanda vino desde la cocina. Bueno. Con el permiso dado, Jack no se teletransportó instantáneamente. En lugar de eso, fue al garaje y condujo su Bumblebee, que no había usado en mucho tiempo. Como no estaba lejos, justo en Coney Island, la potencia del Bumblebee lo llevaría allí en media hora. Mientras tanto, en la cocina, Wanda continuó lavando platos mientras Jack se iba. Ella usó su magia para limpiar automáticamente la vajilla, luego fue a la sala de estar y encontró una cámara Polaroid en algún lugar. Posó con su mano, asegurándose de que su gran anillo de diamantes estuviera exhibido. Chasquido, chasquido. Tomó varias fotos seguidas y eligió la que le pareció más perfecta. Con un movimiento de la mano, creó una grieta espacial y arrojó la foto dentro. Después de completar esto, Wanda aplaudió con una expresión de orgullo en su rostro. HMPH. La imagen número 121 te hace sentir envidia por un momento. Al otro lado, Jack conducía el Bumblebee lo más rápido que podía, dejando a un grupo de personas confundidas detrás de él. ¿Cómo apareció de repente un coche de la nada? Esa noche, el Departamento de Policía de Nueva York recibió numerosas llamadas, todas diciendo con seguridad que había un coche fantasma en la carretera Isla Coney. Al poner un pie aquí de nuevo, Jack no pudo evitar sentir una sensación de nostalgia. La primera vez que vino aquí, Jean estaba con él. Ahora, pensando en esa chica, Jack también se dio cuenta de que ya casi era hora de que Jean regresara. Planeaba visitar el universo X-Men cuando tuviera la oportunidad y ver cómo iba la fusión de los dos universos. Aunque había menos gente por la noche, Coney Island seguía estando abarrotado de gente. Muchas atracciones, como las casas encantadas, daban aún más miedo de verlas por la noche. Justo cuando Jack buscaba un lugar para estacionar, un Volkswagen Passat se le cruzó por un costado y sus luces delanteras destellaron 2 veces para hacerle una señal. Jack entendió el mensaje y siguió en silencio al Volkswagen Passat.
El coche dio unas cuantas vueltas antes de llegar a una calle menos concurrida, a las afueras de Stark Park. En la zona había varios hoteles donde descansaban las personas que estaban cansadas de jugar pero no querían volver a casa. El Volkswagen Passat llevó a Jack a detenerse frente a uno de los hoteles y apagar el motor. Al ver el destino, Jack estacionó a un lado y salió del auto. Del coche que iba delante también se bajó una persona. Jack no la reconoció, pero de ella emanaba un cierto aura de agente secreto. La persona lo miró, no dijo nada y entró al hotel. ¿Por qué tanta cautela? Sacudiendo la cabeza y quejándose en silencio, Jack no tuvo más remedio que seguirlo. La persona recibió una llave en la recepción y caminó hacia el pasillo de la planta baja. Jack echó un vistazo a su alrededor y siguió lo mismo. Los dos se detuvieron frente a una habitación, uno frente al otro. La persona introdujo la llave en la puerta, pero no la abrió, sino que se dio la vuelta y entró en la habitación de enfrente. Al ver esto, Jack meneó la cabeza impotente, caminó para abrir la puerta y entró. Era una habitación individual muy normal, con una cama individual normal, una mesilla de noche normal y un sofá sencillo. Aquí ni siquiera había un televisor, solo una revista abierta en la mesilla de noche para entretenimiento. ¿Una revista abierta? Jack levantó una ceja, se acercó, tomó la revista y estaba a punto de hojearla cuando de repente... ¡grieta! Toda la cama individual se levantó de golpe, y el suelo debajo de ella se abrió para mostrar una salida. ¡Oh Dios mío! ¿Cuántos pisos más tiene este lugar? Jack se frotó la cara con frustración, sintiendo que venir aquí había sido un error. Pero después de pensarlo, aún así cayó. Juró que esta sería definitivamente la última vez. Si hubiera más mecanismos extraños o trampas por delante, se iría inmediatamente a casa y se acostaría con Wanda. Sin embargo, para su decepción, esta vez no hubo más mecanismos extraños. Al bajar las escaleras, Jack entró en una habitación diferente. Con solo una mesa, dos sillas y un gran espejo, parecía una sala de interrogatorios. Y tan pronto como entró en la habitación, el camino que había tomado para llegar allí se cerró rápidamente. Al ver esta situación, Jack no pudo contenerse más. ¿Vas a salir sola o tengo que sacarte a rastras? Resistió el impulso de explotar y caminó hacia el cristal, mirando a la persona que estaba al otro lado a través del espejo bidireccional. No nos hemos visto en décadas, y así es como tratas a un viejo amigo. Después de unos minutos de silencio, un lado de la pared se abrió de repente por ambos lados y salió un anciano de pelo gris y con un bastón. Por otro lado, el anciano llevaba una bandeja con 2 tazas de café humeante recién preparado. Toma asiento. El anciano asintió y colocó la bandeja con cuidado sobre la mesa. Lo siento, la preparación del café tarda un poco. El anciano miró a Jack, que no se había movido, y se encogió de hombros con impotencia. Después de todo, me estoy haciendo viejo. Mis manos y mis pies ya no son lo que eran. ¿Lo entiendes, verdad? Sí. Jack se acercó y se sentó al otro lado, tomó el café, lo olió e inmediatamente frunció el ceño antes de volver a dejarlo. Tus habilidades para preparar café son tan terribles como siempre, Howard. Así que ahora, justo después de regresar de la luna de miel, se apresuró a venir sin perder tiempo. Dime qué te ha pasado. Si no recuerdo mal, deberías estar, Jack señaló hacia arriba mientras miraba a Howard, pero no dijo todo. No pudo evitar sentirse un poco nostálgico. Bueno, tengo que agradecerle a Bucky por eso. Howard sonrió y meneó la cabeza. Si no fuera por él, realmente estaría muerta. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró alguien familiar para Jack. Te dije que no se atrevería a beber el café que tú preparas. Bucky caminaba con calma mientras vestía una chaqueta y llevaba una botella de vodka en una mano y 3 vasos en la otra. Vale la pena mencionar que su mano izquierda era un brazo mecánico negro, a diferencia del elegante brazo del soldado del invierno en el cañón original. En cambio, parecía algo rudo y poderoso, como algo de la Unión Soviética. La mirada de Jack pasó del brazo de Bucky a su rostro. El Bucky actual era un poco más maduro y decidido que antes. Aunque tenía una sonrisa en su rostro, sus ojos siempre parecían vacíos. Bucky llenó los 3 vasos con vodka uno por uno. Levantó el suyo primero y miró a Jack. Por poder reencontrarnos. Por poder reencontrarnos. Por poder reencontrarnos.
Jack y Howard levantaron sus copas, y los tres las chocaron y bebieron al mismo tiempo. Tos, tos, tos. Este brindis estaba buenísimo. Jack y Bucky estaban bien, pero Howard tosió porque ya estaba viejo. No te esfuerces. Ya casi tienes 100 años y sigues bebiendo así. Jack extendió la mano y apartó la bebida de Howard. Con un movimiento de su mano, una pequeña taza apareció frente a Howard, llena de un líquido transparente que brillaba con un leve resplandor. Dale una oportunidad. Howard lo miró y luego usó 2 dedos para sostener la taza pequeña. Se la bebió toda de un trago. Una sensación helada llegó instantáneamente a su estómago, provocando que temblara incontrolablemente. Sin embargo, ese frío rápidamente se transformó en una corriente cálida que atravesó su estómago, se trasladó a sus órganos internos, recorrió sus extremidades y se acumuló en su cabeza. Howard sintió un calor inusual, como si hubiera regresado al útero, con toda la presión y el estrés desaparecidos. La sensación agradable de tener la mente relajada lo hizo sentir un poco somnoliento. No pudo evitar pensar en cuánto tiempo había pasado desde que se sintió tan relajado. La exclamación de Bucky sacó a Howard de sus pensamientos. Miró a Bucky y notó el asombro en su rostro. ¿Qué me pasó? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Howard se dio cuenta de que algo andaba mal. Su voz había cambiado. Era la misma que cuando era joven. Sus ojos parpadearon, como si hubiera adivinado algo, y miró directamente al espejo de doble cara de la habitación. En el espejo no veía la imagen de un anciano con entradas, sino que se veía a sí mismo como alguien que no había cumplido los 30, en la flor de la vida. Esta escena dejó a Howard estupefacto por un rato. No pudo evitar acercarse al espejo y mirarse la cara con atención. Las arrugas habían desaparecido, el pelo blanco se había vuelto negro y todo lo describía como si hubiera rejuvenecido. Esto es increíble. Howard dejó lentamente su bebida y se giró para mirar a Jack. ¿Cómo hiciste esto? ¿Hay más? Por supuesto. Jack se encogió de hombros. Tenía muchas de esas pequeñas cosas, pero primero quería averiguar qué había sucedido durante los años que estuvo desaparecido. ¿Por qué Howard todavía estaba vivo? ¿Por qué tuvieron que esconderse en este lugar? ¿A quién vigilaban? Howard se sentó de frente a Jack y miró a Bucky. Dijo. ¿Por qué sigo con vida? Es muy sencillo. Bucky me salvó. Para ser más precisos, me salvó. Bucky tomó el control y continuó su historia. ¿Todavía recuerdas el 16 de diciembre de 1991? En ese momento, todavía estaba bajo el control de Hydra. Me dieron una misión, para matar a la pareja Stark y recuperar el suero del supersoldado que llevaban. Hice lo que me ordenaron. En ese momento no sabía nada y solo me concentré en completar la misión. Howard miró a Jack y asintió. Todavía estaba pensando en esa noche y se sintió un poco asustado. Casi lo lograron. Bucky reventó las llantas de mi auto y me estrellé contra un gran árbol. Si no hubiera sido porque recuperó el conocimiento en el momento crítico, no habría sobrevivido. ¿Has recuperado la conciencia? Jack levantó una ceja y miró a Bucky, preguntando. ¿Falló el lavado de cerebro de Hydra? Hablando de esto, Bucky meneó la cabeza con tristeza. No, no fue así. Gracias a la magia que Sylvie puso en mi mente, recuperé la conciencia en el momento crítico. Esa magia selló algunos de mis recuerdos y mantuvo mi verdadero yo. El lavado de cerebro de Hydra debilitó la magia de Sylvie de alguna manera. Howard me reconoció, dijo mi nombre y pareció romper el sello que Sylvie había puesto sobre mí. Entonces recordé quién era y me desperté. Jack no esperaba que la magia de sellado que le había solicitado específicamente a Sylvie para aliviar sus problemas en ese entonces terminaría salvando la vida de Howard varias décadas después. Entonces, ¿ustedes dos formaron esta organización para luchar en secreto contra Hydra? Jack meneó la cabeza y dijo. Tiene sentido que te escondieras también. Nunca habría pensado que había una base secreta debajo de Coney Island si no lo supiera. Miró a Howard y no pudo evitar quejarse. Tenías que tener tanto cuidado. No viniste a verme cuando regresé, aunque querías. ¿Y tú? Se volvió hacia Bucky. Ni siquiera apareciste en la boda de Steve y la mía. Solo nos echaste un vistazo desde lejos. ¿Era importante? ¿Sigues siendo tan cauteloso con Hydra? ¿Y tuviste que usar esta cosa para contactarme? Mientras hablaba, Jack arrojó una tarjeta metálica sobre la mesa. La tarjeta tenía impresa una bala.
No era un desconocido para él esa bala. Era la bala especial que utilizaba para acabar con ciertos personajes pintorescos. El tipo que podría volar 10.000 metros. ¿Por qué no me dices directamente qué está pasando en lugar de todas estas tonterías misteriosas? Bucky y Howard se miraron y Howard le hizo un gesto a Bucky para que hablara. Bucky suspiró y dijo: no es Hydra la que nos hace caminar sobre hielo fino. La Tierra se ha topado con algunos extraños, y es aún más difícil lidiar con ellos que Hydra. ¿Forasteros? Jack levantó una ceja y preguntó: ¿quién? Muchos, ni siquiera sabemos quién es más. Bucky negó con la cabeza y su tono era pesado. Son un grupo de extraterrestres que llegaron a la Tierra alrededor de 1995. Shield se involucró, pero el problema no se resolvió al final. Extraterrestres, 1995, Jack pensó por un momento y de repente dijo: ¿estás hablando de esos Skrulls que cambian de forma? ¿Los conoces? Howard preguntó. Sí, los he visto algunas veces. Son un grupo de refugiados que están siendo perseguidos por los Kree. Estoy familiarizado con los eventos de 1995. Si ese es el caso, no parece haber necesidad de preocuparse, ¿verdad? Jack recordó lo que había visto en Capitán Marvel. Al menos allí, los Skrulls y la Tierra eran aliados. Nick Fury, el tuerto, incluso fue un puente entre los dos bandos, y la propia Capitana Marvel fue su salvadora. Incluso conoció a dos Skrulls disfrazados de Nick Fury y Coulson. Por lo que vio allí, los Skrulls y la Tierra deberían estar en buenos términos. Pero al ver la seriedad en los rostros de Howard y Bucky, parecía que las cosas eran diferentes de lo que había imaginado. Muy bien, ¿qué han hecho? 30 minutos después, en un laboratorio de la base secreta, Jack miró inexpresivo el cadáver diseccionado de Skrull en la mesa y luego miró a Bucky frente a él. Howard, como era una persona mayor, no podía soportar escenas demasiado sangrientas, por lo que esperó afuera. ¿Estás diciendo que los Skrulls probablemente se han infiltrado en Hydra? Sí, Y. Podría ser peor. Bucky dejó escapar un largo suspiro y continuó. Este tipo era originalmente un miembro de Hydra que mi equipo se encargó de asesinar. Era un empleado de bajo rango y no debería haber causado ningún problema. ¿Qué pasó? El resultado es que mató fácilmente a 5 de mis mejores soldados y casi me mata a mí. Cuando Bucky se subió la camisa, vio un rasguño en su estómago. Mis entrañas se habrían derramado en el suelo si no fuera por el chaleco antibalas avanzado que desarrolló Industrias Stark. Jack imaginó la situación y no pudo evitar suspirar. Es increíble que todavía estés vivo. Aunque los Skrulls eran hábiles para cambiar de forma, sus habilidades físicas eran mucho mejores que las de los humanos. No fue fácil para Bucky derrotar y matar a su oponente. El problema es que no es el primero. Bucky caminó hacia un lado y presionó un botón en la pared. Hacer clic. Al momento siguiente, la pared del laboratorio se abrió, revelando el espacio que había detrás. Jack miró con curiosidad y sus ojos se abrieron. TSK, ¿qué es esto? ¿Una sala de exposiciones Skrull? Detrás de la pared había una fila de 8 vitrinas de cristal transparente, cada una de las cuales contenía el cuerpo de un Skrull sumergido en un líquido. Esto es lo que obtuvimos accidentalmente durante nuestras operaciones encubiertas contra Hydra. El de mayor rango estaba a solo un paso de convertirse en un líder de alto rango, o tal vez ya se hayan convertido en líderes. Bucky suspiró y miró los 8 vasos con una expresión solemne. Hasta ahora, no hemos podido averiguar cómo funciona el cambio de forma de los Skrulls. Pueden transformarse en nuestra apariencia con solo una mirada, sabiendo tus secretos. Es bastante mágico, pero esa es la realidad. Entonces, ¿por eso eres tan cauteloso? Sí, es una precaución importante. ¿Quién sabe qué mendigo de la calle, qué policía de turno o qué dependiente de una tienda de conveniencia es uno de ellos? Una vez que descubran esta base, habrá un gran problema. ¿Por qué no situar la base en un lugar oculto? Es arriesgado que haya tanta gente entrando y saliendo de aquí. Howard dijo. Cuanto más peligroso es, más seguro es porque el enemigo pensaría de la misma manera. Bucky meneó la cabeza y se rió entre dientes. Y esta no es la única base. Hay una en las profundidades del océano, otra en el desierto y Howard incluso planea tener una en la luna. Bastante ambicioso. Jack se encogió de hombros. ¿La luna? ¿Qué sentido tiene si no se pueden cultivar plantas allí arriba?
Realmente eres demasiado cauteloso. Se llama un individuo astuto, tiene más de un plan al cual recurrir. Se escuchó una voz y ambos se giraron. Howard estaba empujando una silla de ruedas, y un anciano que parecía incluso mayor que el Howard original estaba sentado en ella. Déjame presentarte. Él es Anton Banco, mi viejo amigo. Anton Banco. A Jack no le sorprendió verlo allí. Si no hubiera estado allí, se habría sorprendido. Howard quería reunir aliados para luchar contra los invasores Skrulls en la Tierra, y Anton Banco era una persona talentosa que no podía ser ignorada. Debes ser Jack Wayne. Anton en la silla de ruedas levantó la mano para saludarlo y dijo: Howard te mencionó antes. Siempre dice: eres un verdadero héroe. Jack levantó una ceja y meneó la cabeza, diciendo: ese cumplido me sorprende un poco. Tal vez solo Steve merezca ese título. Muy bien, volvamos al asunto. Jack asintió y casualmente tomó un vaso de agua de la mesa del laboratorio. Sin embargo, Anton lo detuvo de repente y sacó una botella de vodka de debajo de la manta. Al ver la expresión ansiosa del anciano y el rostro desamparado de Howard, Jack comprendió. Tomó el vodka y le añadió unas gotas del suero. Gracias. Muchas gracias. Anton estaba emocionado por recibir el vodka y se alejó rápidamente. Al ver a Anton irse, Jack miró a Howard con curiosidad y le preguntó: escuché que ustedes dos no se llevaban bien. Tú fuiste quien lo echó en ese entonces. ¿Cómo es que se llevan bien ahora? Howard suspiró y explicó: eso fue solo un rumor falso. En aquel entonces, comenzó a contar la historia de cómo Anton Banco fue expulsado. Resultó que Anton Banco y Howard habían desarrollado juntos el reactor ARC, con Anton a cargo. Su intención original era dar a conocer este proyecto y romper los límites de la energía en el desarrollo tecnológico. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de la importancia del reactor, Howard supo que el gobierno de Estados Unidos nunca permitiría que esta tecnología se filtrara. Naturalmente, Anton, que estaba al otro lado del país, nunca ganaría la confianza del gobierno estadounidense. Después de hablarlo, decidieron atacar primero para proteger a Anton y la tecnología. Redujeron intencionalmente la potencia del reactor ARC, pero debido a sus habilidades, casi nadie se dio cuenta. Después de eso, fingieron tener una pelea y Howard expulsó a Anton de la empresa. Anton finalmente regresó a su país de origen. Al principio todo parecía estar bien, pero las cosas no salieron según lo planeado, lo que provocó que Anton se sintiera avergonzado y que Ivan quisiera vengarse. Según el plan de Howard y Anton Banco se quedaría en su ciudad natal por un tiempo, quizás un mes o dos, tal vez un año o dos, hasta que esas personas se dieran cuenta de que el reactor ARC no era tan importante como pensaban. Luego podría regresar a Nueva York. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Primero, cuando las autoridades del país de Anton descubrieron la verdad, se enojaron y lo enviaron a Siberia. Pero ese no era el único problema. El problema crítico era que Anton no tenía mucho dinero en ese momento. En el frío glacial de Siberia, no tener dinero causaba muchos problemas. Howard se enteró de esto y se aseguró de que Anton pudiera cuidar de sí mismo enviándole algo de dinero a través de sus propios contactos. Luego ocurrió el segundo problema. El gobierno de comenzó a vigilar las finanzas de Industrias Stark, incluidas las de Howard, porque las armas de Stark se habían filtrado anteriormente. Ahora, Howard no podía hacer nada para ayudar a Anton, incluso si quisiera. Cuando se levantó la vigilancia, Howard no pudo encontrar a Anton. Todos sus movimientos habían sido encubiertos a propósito. Estaba claro que alguien no quería que encontrara a Anton. Durante varias décadas, Howard intentó muchas cosas, pero no descubrió dónde estaba Anton hasta el día antes de su asesinato en 1991. Se vio obligado a pasar a la clandestinidad al mismo tiempo, por lo que hizo planes para que Anton lo acompañara. Howard no dijo mucho sobre cómo se reconciliaron y Jack no preguntó. En cualquier caso, no fue lo que él imaginaba que sería. Bueno. Después de escuchar la historia de Howard, Jack asintió levemente. Dejemos la vieja historia aquí. Dime por qué me llamaste aquí. Para ayudarte a lidiar con los Skrulls. Esa es parte de la razón, pero, el rostro de Howard se tornó de pronto preocupado y suspiró profundamente. Incluso la expresión de Bucky se tornó solemne. ¿Qué pasa exactamente?
Jack frunció el ceño y volvió a preguntar en un tono serio. Quiero pedir tu ayuda para salvar a mi esposa. Esta fue probablemente la primera vez que Jack vio a Howard rogarle a alguien, especialmente a sí mismo. Detener. Levantó la mano para detener a Howard y parecía muy serio. Howard, somos amigos. Si tienes algún problema, dímelo. Haré todo lo que pueda. No uses la palabra suplicar frente a mí. Por cierto, ¿qué le pasó a tu esposa? Howard y Bucky intercambiaron una mirada y Bucky asintió levemente. Déjame explicarte. Mientras caminamos. Jack hizo un gesto con la mano para indicar que iba delante. Los tres caminaron y hablaron en la base secreta. Las palabras de Bucky estaban llenas de culpa y disculpas, mientras que Howard expresó su arrepentimiento. Cuando se emocionaba, incluso tenía ganas de estrangularse. Pero por lo que se decían, Jack sabía de dónde venía el problema. Originalmente, la noche en que Bucky recuperó la conciencia, Howard planeó fingir su muerte e ir de incógnito para luchar contra Hydra. Sin embargo, él solo planeaba fingir su propia muerte, mientras que su esposa María continuaría viviendo abiertamente solo para poder estar con Tony. Estaban preocupados de que Tony no pudiera soportarlos y ambos morían. Howard lo había planeado todo. Hydra lo quería y, mientras él muriera y el suero del supersoldado fuera robado, no molestarían a Tony. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. 2 años después de que María sobreviviera al accidente automovilístico, resultó gravemente herida cuando un enemigo desconocido atacó su pacífica granja de retiro. Y en ese momento, Bucky, quien se suponía que debía protegerla, se culpó por su accidente y se sintió culpable. Afortunadamente, Howard actuó rápidamente y utilizó diferentes tecnologías médicas avanzadas que había desarrollado para mantener a María con vida hasta su último aliento. Sin embargo, a lo largo de los años intentaron diferentes cosas, pero María permaneció en coma. Howard estaba casi desesperado, pero en ese momento Jack regresó. Mientras caminaban y conversaban, llegaron rápidamente a una habitación de hospital. Antes de entrar, Jack hizo una mención especial. Quiero dejar algo en claro. No puedo prometer nada. Aunque las probabilidades son bajas, es posible que no pueda hacer nada. Howard no se sintió decepcionado al oír esto. Le dio una palmadita en el hombro a Jack. Hazlo lo mejor que puedas. Jack asintió y los tres entraron en la habitación. La habitación era grande y en el centro había una cápsula criogénica de vidrio de alta tecnología. En su interior yacía tranquilamente una anciana muy bien cuidada. Jack frunció el ceño mientras miraba a la anciana que yacía en la cama. Su cuerpo parecía muerto, pero podía detectar un débil latido. Se movió lentamente hacia ella y miró su cuerpo mientras trataba de entender qué estaba pasando. Después de un examen exhaustivo, Jack se angustió. Aunque el cuerpo de la mujer mostraba signos de vida, sus signos vitales eran extremadamente débiles. Normalmente, debería estar despierta, pero su estado actual lo desconcertaba. Sin embargo, cuando Jack investigó el cerebro de María, finalmente comprendió el problema. Le falta el alma, dijo en voz baja. ¿Qué? Howard y Bucky intercambiaron una mirada, encontrándolo algo ridículo, pero no dijeron nada inmediatamente. Su cuerpo está vivo, pero su cerebro está completamente apagado. Jack señaló su propia cabeza. Los seres vivos con alma tienen un cerebro que funciona constantemente. Una vez que el alma desaparece, la persona muere. Pero María todavía está viva. Howard entró en pánico al oír hablar de la muerte. Jack lo tranquilizó y continuó. Por supuesto, no dije que estuviera muerta, pero es similar a estar muerta. Su cerebro ha dejado de funcionar por completo, y solo quedan los instintos básicos de un organismo vivo. Ni siquiera puedo sentir su conciencia. Es como un ordenador sin sistema operativo. Si puedes garantizar que su cuerpo físico permanezca vivo, eso ya es una batalla contra la muerte misma. Jack admiraba a Howard, pero Howard estaba demasiado preocupado como para prestarle atención. Cuando se enteró de que el alma de su esposa había desaparecido, perdió la esperanza. ¿Tienes alguna solución, Jack? Miró a Jack con preocupación, temeroso de recibir una mala respuesta. Sin embargo, Jack no lo decepcionó, ni tampoco lo confirmó. Dijo vagamente. Puede que haya una solución, pero podría ser problemático. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Howard brillaron de esperanza cuando escuchó que podría haber una solución.
Después de que los humanos mueren, sus almas van al reino de los muertos, el El. Si vamos allí y encontramos su alma, podría funcionar. En ese caso, quizá necesitemos buscar la ayuda de Odín, el gobernante de los 9 reinos. Tiene buenos contactos y puede hacer que las cosas se hagan. ¿El infierno? ¿Asgard? ¿Odín? ¿Qué lío tan confuso? No solo Bucky, sino incluso Howard estaba completamente confundido, sin entender la conexión entre el alma de María y la mitología nórdica. Final de la historia.